Hola, buenas, ¿cómo están? Hola Marieta, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo han estado? Qué bueno encontrarnos otra vez, me alegro muchísimo. Este por mucho es uno de los talleres que me parece que genera más herramientas para la mayor cantidad de personas. Es uno de esos aspectos de nuestra vida que no hay uno de nosotros que no tenga que sanar, aprender, disfrutar algo del niño interior. Y para mí va a ser importante además explicar que el trabajo con el niño interior no es algo que se hace una vez y se acaba. O sea, no es que, no, ya yo sané el niño interior porque ya hice 3 cursos, me leí 4 libros y fue a 3 retiros. Esto no funciona así. Eh, Esto no pretende, y esto es importante, ser un trabajo que sane el niño interior, ¿ok? Les decía que no pretende, esa no es la pretensión de este taller. La sanación del niño interior es algo que tenemos que hacer todos, pero es algo que además solo nosotros podemos hacer, no es algo que pueden hacer otros para mí. Hay algunos acercamientos que podemos hacer para esto, algunas meditaciones que nosotros trabajamos, algunos borrados que nosotros hacemos, los hacemos desde el niño interior, algún trabajo que podemos hacer desde una regresión, algún trabajo que se puede hacer en constelaciones familiares, donde además reparentalizamos las relaciones, pero esto no es cotidiano, esto es algo que siempre va a vivir con nosotros. ¿Qué es el niño interior? Lo comenzamos a hablar el taller pasado. El niño interior es una parte del inconsciente y los últimos estudios, sobre todo los neurobiólogos, se ha dado en llamar al niño interior la parte más meta inconsciente del inconsciente. ¿Qué quiere decir meta inconsciente? La parte que está más atrás en el inconsciente, como decir, si tenemos un sótano, aquella parte que está atrás, en la parte más oscura, en la parte más privada, en la parte más secreta. Estos son las descripciones que se hacen últimamente, sobre todo los neurobiólogos o los neuropsiquiatras y neuropsicólogos. Yo sigo pensando que el inconsciente, y daba una broma en el taller pasado, no necesariamente con ustedes, sino antes de comenzar, y decía a veces, este niño interior que tenemos todos nosotros es alguien tan infantil, tan, tiene reacciones tan inesperadas que uno no sabe si verdaderamente será mejor sanarlo, decía yo, matarlo, bromeando. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a reconocernos, tenemos que aprender a trabajar con esa parte nuestra que es el niño interior, porque es fundamental para nuestra vida. Si nosotros aprendemos esto, vamos a tener en nuestras manos la mejor herramienta de sanación que podemos tener. Les decía originalmente que no hay uno de nosotros que tenga un niño interior completamente sano. Se le pone el niño interior a esta parte del inconsciente. Quien lo pone este nombre es Virginia Satir, que interesantemente no es psicóloga, ella es trabajadora social, y le pone este nombre a esta parte del inconsciente a la que de alguna manera Freud aprendió a nombrar, lo vio como algo caótico que además controlaba nuestra vida, pero del que se sirvió, porque de alguna manera el psicoanálisis trabaja con las imágenes del inconsciente, se sirvió de la información que el inconsciente tiene para poder entender a un individuo, pero al que él mismo, por él,
nunca se atrevió a entrar por la percepción caótica que tenía de esa parte de sí mismo. El inconsciente o el niño interior, que son dos, una es parte de la otra, el niño interior es parte del inconsciente, es nombrado así, como les decía, por Virginia Satir, a partir de los estudios que Virginia Satir, una mujer de profunda avanzada durante la Segunda Guerra Mundial, y cómo se da cuenta, sobre todo después del análisis y la pretensión de sanación de los soldados, de cómo en cada uno de los soldados, en cada uno de ellos, hay un deseo infantil de agradar, de servir a la patria, de ser reconocido, de estar ahí. Y de estar ahí desde un lugar bastante diferente a donde había estado antes, con una gran ilusión, con una gran pasión, con una gran capacidad para soñar, diciendo, ok, yo sueño con que nosotros vamos a hacer esto durante la guerra, con estos sueños de, además de héroe, de patriotismo, que a ella le asombraban porque implicaban un montón de sacrificios o de esfuerzos. Esta parte del niño interior, esta parte del inconsciente, conocida como el niño interior, para poderla describir, quiero decirles que alguien que voy a silenciarlos por un momento, nada más para no interrumpir el proceso. Ok, perfecto. Creo que ahí estamos todos, excepto yo, silenciada. Esta parte del inconsciente se le llama el niño interior porque tiene las características del niño. Es un niño de 5 años, es irracional, y esto es importante entenderlo. Ustedes no cogen a un niño de 5 años o a un niño de 3 y se ponen a hablarle racionalmente. Le pueden dar ejemplos, los pueden llevar, pueden decir, te duele esto en la mano y por eso no debes meter tu dedo aquí porque te pasaría esto, pero ustedes no se ponen con un niño de 5 años a decirle la cantidad de vatios que hay en este enchufe te puede hacer daño en las neuronas cerebrales, porque él no va a entender nada de eso. Él lo que va a entender es lo inmediato. Él lo que va a entender es el ejemplo. Él lo que va a entender es lo que él pueda recibir, lo que él pueda sentir. Lo mismo pasa con el niño interior. O sea, el niño interior es irracional porque es emocional. Esto que voy a decir ahora es fundamental para el trabajo que ustedes y yo vamos a hacer. Es atemporal. ¿Qué quiere decir? Que para él no hay pasado ni futuro. Todo es un presente. Voy a darles un ejemplo de cómo esto nos afecta a nosotros. Nosotros vamos a ver una película y en la película alguien habla, alguien se muere, alguien hace un discurso conmovedor o se suscita una situación que nos afecta y nosotros de pronto estamos llorando en la película, comprometidos además con ese dolor y con ese sufrimiento, como si fuera algo que nos estuviera pasando a nosotros. Quien nos permite vivir eso de esa manera es el niño interior. El niño interior solo tiene presente, entonces se identifica de manera inmediata y de manera inmediata resuelve. Las llamadas sanaciones milagrosas, por ejemplo, tienen mucho que ver con la certeza y la fe. ¿Por qué? Porque el niño es el que tiene la inocencia para poder tener esa certeza. Y como tiene esa certeza y esa fe, el cambio en aquello que quiero cambiar o en aquello que quiero modificar, lo voy a notar de manera inmediata. Porque para el niño no hay tiempo, siempre es un presente. Entonces, por eso podemos, por ejemplo, resignificar experiencias vividas en la niñez haciendo una regresión para los que han hecho alguna regresión conmigo, donde hemos resignificado, inclusive hemos pasado por el proceso traumático, no sé, se me ocurre, me majé cuando tenía 5 años y en el proceso de la regresión vamos cambiando los hechos y eso afecta directamente al niño que está en nosotros y al afectar al niño afecta
el dolor en la presencia física. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque el trabajo con el niño interior es inmediato. Es inmediato, pero no es permanente. ¿Por qué no es permanente? Porque nosotros tenemos ego y razón. Y cuando entra un cambio muy grande en nuestra vida, por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Nosotros con un paciente una paciente hace mucho tiempo, ella vino con un cáncer de estómago y entró en remisión, ese cáncer de estómago. Fue un trabajo muy bello que hicimos con la niña para que no siguiera los pasos de la madre. Hicimos varias cosas, o sea, trabajos de regresión, muchas cosas, para que entraran las repeticiones con ritmo y frecuencia a todo el campo de aquella persona. Esta persona entra en remisión, entra muy rápidamente en remisión, la dan de alta, aparentemente ella está feliz. Sin embargo, esa niña no podía sostener ese programa durante más tiempo del que lo sostuvo, porque en realidad ella quería estar con su madre. En algún momento creo que he contado la historia de ella. Ella es una chica que entró en remisión y después le comenzaron a aparecer moretes y se resbala en el baño del hospital y se descerebra. Pero ese es un caso de cómo el inconsciente puede entrar en un estado casi milagroso, pero no necesariamente lo sostenga. No lo sostiene porque el inconsciente todavía en lo profundo, o como le dicen ahora los científicos, en el metainconsciente, todavía está sosteniendo el programa original que no hemos quitado. ¿Okay? Si todos tuviéramos la fe de un niño, decía el Maestro Jesús, podríamos decirle a una montaña que se mueva y así se movería. Por eso nos cuesta tanto desarrollar certeza y confianza. Ese es el niño interior, porque el niño interior es el que tiene el control de nuestra vida. Se los explicaba la vez pasada y les decía, no solamente tienen como su función tener bajo su manejo aquellas actividades que nosotros consideramos mecánicas o automáticas, el latido de nuestro corazón, la expansión de nuestros pulmones, el funcionamiento adecuado de nuestros riñones, la liberación de las hormonas. No solamente tiene esto como una función que él ha adquirido y ha dicho, yo me hago cargo, es mecánico para mí, él lo echa a trabajar, sino que además tiene a su cargo o se ha hecho cargo de aquellas reacciones sobre los gustos, sobre las emociones, sobre lo que queremos y lo que no queremos. El tema es que tenemos este niño interior que va a tratar de que siempre predomine lo que él quiere. Y por otro lado tenemos al ego, que forma parte de el consciente, tiene una parte en el inconsciente, pero más en el consciente, que quiere controlar a través del consciente toda nuestra vida. Entonces, voy para una actividad festiva, estoy contenta, estoy alegre, lo estoy disfrutando, me voy a sentir muy bien. Ese es el inconsciente. Pero en el proceso de ir a la actividad y a la fiesta, una voz que yo escucho me dice, ¿cómo es posible que te vas a ir a una fiesta si hay COVID en el mundo? ¡Qué bárbara! Primero, están prohibidas las fiestas, vos no deberías ir, y yo comienzo a sentir angustia o miedo. Segundo, no te importan los demás. Y comienzo a sentirme culpable y pecadora. Y dejo de oír la voz y camino 100 metros en mi carro y digo, no, pero yo nunca salgo y además solamente es una fiesta, sí, pero somos 4 personas, ¿no? Y son mis 4 hermanas, no nos va a pasar nada. Y en los 100 metros que siguen, vuelve a decirme el ego, ¿y si se te enferma tu mamá, que es una señora mayor? ¿Y qué pasa si el esposo de tu hermana, que también tiene mamá, se enferma por culpa tuya porque vos no sabes a quién acabas de ver? Y ahí comienza. Entonces,
el choque entre el ego y el inconsciente comienza a presionar y normalmente, aunque yo no lo crea, yo voy a poner a usar al ego para devolverme de la fiesta, porque el ego me va a meter tanto miedo que yo me devuelvo de la fiesta y lo que el inconsciente o el niño está sintiendo o siente después de eso es, nunca soy escuchado, mis necesidades no son vistas, en realidad a nadie le importa. Y consecuencia de eso en la noche, me genero un accidente, me duele la cabeza, me como algo y me cae mal. Y 2 días después digo, no entiendo por qué, o sea, ni fui a la fiesta y todo me cayó mal. Esa es una dinámica entre el inconsciente y el consciente. Estoy hablando en el caso de las personas que pueden y saben cómo hablar con su inconsciente. Las personas que no saben ni pueden hablar con su inconsciente, con ese niño, sino solamente que se oyen de vez en cuando, de pronto se comen un plato de comida y ni se enteraron de que se habían comido el plato de comida, llegan a la casa en el aniversario, y esto es un caso real, llegan a la casa en el aniversario de que me dijeron los oncólogos que tenía cáncer y que me dijeron que me quedaran 5 años, me quedaban 5 años de vida, y a los 5 años de vida exactos llego a mi casa, no me acuerdo de la fecha, pero llego a mi casa, me peleo con mi esposa, nos pegamos 4 gritos, yo salgo en el carro, manejo a toda velocidad y me medio mato en un puente. Ese es el inconsciente. El inconsciente va a tratar de darme la experiencia en la que yo creo lo mejor posible. No va a creer, o sea, no va a querer que yo tenga un medio accidente, no va a querer que yo tenga el mejor accidente posible, porque para esta parte de mí, que es esta niña o este niño, no hay nada malo. Acuérdense, es emocional, es atemporal y es inmoral. O sea, las valoraciones morales no entran dentro del inconsciente y dentro del niño interior. Tener sano un niño es prácticamente imposible, porque las memorias, los recuerdos, los archivos que el niño ha guardado no solamente son los míos, sino son los que le pertenecen al inconsciente colectivo familiar. O sea que todos los niños han guardado versiones de sus experiencias que se actualizan y se descargan en mí en el momento en que estoy ejerciendo como un individuo y relacionándome de alguna manera. Sin embargo, hay aspectos que se van a volver muy importantes y que podemos identificar claramente como puntos de encuentro fundamentales. Todos los daños que los niños padecemos siendo niños y que son guardados en el inconsciente de una manera especial, son guardados en el inconsciente como algo que Bradshaw llama, y a mí me gusta el nombre que él le pone porque me parece que además es muy revelador, y le llama vergüenza tóxica. O sea, el archivo dice afuera vergüenza tóxica. Y entonces yo tengo el recuerdo de mis papás. Yo llego, no sé, estoy en el kinder, llego del kinder y le enseño a mi mamá un dibujo que hice, precioso. No se entiende nada del dibujo, pero para mí está clarísimo. Y yo digo, es este dibujo donde vos estás aquí, mamá, y aquí está papá, y aquí estoy yo. Y a mi mamá se le ocurre la mala idea de decirme, ¿y dónde está tu hermano? Que es 1 año y medio mayor que yo. Tu hermano también forma parte de tu familia, vos deberías saber eso y tenerlo en cuenta. Y en ese momento, eso que pareciera tan insignificante, para ese niño es algo que va a generar. Si se sigue repitiendo, se va a convertir
en un trauma que va a generar un daño. ¿Y qué quiere decir que si se sigue repitiendo? Porque si alguna vez lo viví, seguramente lo voy a seguir viviendo. ¿Ok? Porque yo me sentí, no me cae bien mi hermano, que me lleva 1 año y medio, porque siempre me está quitando los juguetes, o porque yo ando detrás de él y él no me pone atención, por cosas normales para un niño. Pero mis padres juzgan esas acciones desde su imaginario. Y si son padres de esta generación, seguramente también tienen 3 años y no entienden por qué a ellos les molesta tanto que la segunda hija no quiera al hermano mayor, según ellos, porque el niño al 1 año y medio no tiene ni la menor idea de lo que son los afectos. Tiene idea de lo que son las necesidades, los afectos no. Entonces comienzan a clasificar los sentimientos de los niños de manera que son guardados en el archivo de vergüenza tóxica. ¿Por qué? Porque cuando se repite este hecho y mamá me dice 5 veces que yo soy un chiquito malo o una chiquita mala porque no quiero a mi hermano mayor, un día llego a mi casa y están mis papás discutiendo, o mi mamá se la tuvieron que llevar al hospital, o mi papá se emborrachó y no apareció, y o se desapareció mi papá, y el primer sentimiento que el niño va a tener es: yo soy el culpable porque yo fui aquel niño malo que no quiso a mi hermano mayor, y eso me hace sentir que tengo vergüenza. Me da vergüenza ser tan malo y haberle hecho tanto daño a mis padres. Este proceso más adelante va a generar consecuencias de las cuales ustedes ni se imaginan. Cuando nosotros tenemos en la infancia, y vamos a hablar de 4 aspectos nada más, son 4 aspectos fundamentales, y esto se podría volver un taller, que es lo que nosotros solemos hacer en Satori, que esperemos que el segundo semestre del 2021 lo logremos hacer. Me refiero a un taller de 2 días de sanación del niño interior. Esto es una introducción y unas herramientas para que ustedes lo puedan trabajar ustedes. Y lo vamos a basar en el desarrollo de 4 experiencias que deberíamos tener como mínimo para ser medianamente funcionales en nuestra adultez. La primera de estas le llamamos confianza. Le llamo confianza porque es el desarrollo de la primera emoción que el niño tiene en la primera infancia. En la primera infancia, nosotros como niños ni siquiera conocemos los afectos. Sobre todo hasta los 2 años, lo que nosotros estamos es viviendo a partir del cerebro reptiliano, que es el primer cerebro que se desarrolla, que es el que tenemos en común con los animales. Y el cerebro reptiliano lo que nos enseña es a adaptarnos. Si nosotros nos hemos adaptado bien y hemos sobrevivido, denme un momentito, no. Y nosotros hemos sobrevivido, ese adaptarnos se va a convertir en esperanza, no, se va a convertir en confianza, y al convertirse en confianza se va a convertir en esperanza. Y ahora les digo qué significa esto. Entonces yo me adapto y he seguido sobreviviendo, pero para poder adaptarme he tenido que desarrollar primero confianza. ¿Qué quiere decir confianza en estos primeros años? En estos primeros años, la confianza es decir, yo sé que esos adultos, no crean que el niño dice mi papá y mi mamá, no, esos adultos, esos seres que están ahí, que son mis proveedores de comida, de cuidado, de cariño, de atención y de hogar. Esos adultos que están ahí son confiables. Yo puedo confiar en que ellos me van a cuidar,
¿Ok? ¿Cómo desarrollamos esa confianza en esos adultos? Bueno, yo tengo una necesidad, tengo 4 meses de edad, 5 meses de edad, estoy, perdón, llorando, y mi madre viene a atenderme y me saca de la cuna amorosamente. Yo no siento que sea una carga para ella, no siento el aburrimiento que le puede generar a ella esto, pero mejor aún, hay una situación en la que mi madre y mi padre se ponen a pelear porque ninguno de los dos quiere alzarme porque están muy cansados y alguno de los dos no entra en la discusión o en el pleito y lo que hace es ir a sacarme de la cuna. Ese gesto que pareciera algo insignificante se vuelve un acto confiable. Cuando este acto confiable se repite en el proceso del tiempo, yo puedo confiar en ellos y al poder yo confiar en ellos, yo digo, yo tengo la posibilidad de ser un ser maravilloso. Porque lo que yo estoy creyendo es que ellos son confiables porque yo soy suficiente. Entonces, el sentido de insuficiencia que siente el adulto, no importa la forma que coge en la pubertad, a los 40 años, en la vejez, no importa, el sentido de insuficiencia que sienta el adulto comienza en esta primera etapa. Si yo tengo padres que discuten o peleen delante mío y que no se percatan de que yo estoy durmiendo, son las 12 de la noche, estoy en un sueño profundo y me despierto por los gritos entre ellos, en ese momento, una vez más, pierdo la confianza. Porque mis padres no son capaces de darse cuenta de mi necesidad de descansar y ponen por encima de mi necesidad la necesidad que ellos tienen de tener razón, de discutir, de lo que sea. Igualmente, y esta es una frase de una niña, si mi madre y mi padre estuvieran haciendo el amor, aunque ya yo no tenga 6 meses, sino que tenga 10 años, y mi madre y mi padre están haciendo el amor, o mi madre está haciendo el amor con su nuevo esposo, o mi padre, no importa, y yo entro al baño que está a la par del cuarto de ellos y jalo la cadena y busco llamar la atención y oigo que ellos continúan haciendo el amor, lo que yo estoy buscando ahí es probar la confianza que yo puedo tener en mis padres. Y uno puede decir, sí, Marieta, pero los 11 años es una prueba tardía. Claro, cualquier preadolescente que haga esto nos está hablando de una gran inmadurez, pero si nos está hablando de una gran inmadurez, es que nos habla de que no encontró en quién confiar en su niñez, cuando era más niño. Hay elementos de otro tipo. Mi madre la tuvieron que internar en el psiquiátrico, tuvo un accidente y la tuvieron que operar. Mi abuela que vivía en Polonia se enfermó y mi madre tuvo que irse. En ese momento, esa madre para mí se vuelve poco confiable. ¿Por qué? Porque me está abandonando a mí que la necesito a ella para sobrevivir. El niño en sus primeras necesidades es profundamente básico. El otro día oí una mamá decir, es que claro, y ahí comenzaron a manipular y Rebe y yo hablábamos de las personas, les cuesta entender que los niños de esas edades no manipulan, no pueden manipular. Están sobreviviendo, están tratando de salir adelante y por lo tanto, si yo confío en vos, Juan y Lupita, que son mis papás, para que y vine al mundo a través de ustedes, para que ustedes me nutran, me atiendan, me den cariño, me den cobijo, me den las cosas que yo necesito. Y en lugar de estarme dando lo que yo necesito, ustedes están peleando entre sí o se les ocurre enfermarse y alguno tiene que ir al hospital y el otro se va a ir al hospital para cuidarte y me dejan a mí en las manos de mi abuela, a quien no conozco, por supuesto que no son confiables. Así de básico es el tema. Hablaba con un paciente
que él me narraba. Él tiene una herida en la estructura bien interesante. Es una de estas personas que pareciera que no tienen empatía, que están siempre en mucho control. Y hablábamos de esta etapa y él me decía, no, yo no tuve ninguna experiencia así, qué curioso, no entiendo por qué me pasa esto. Y yo le decía, contame cómo fue tu experiencia. Y él me cuenta que cuando él tenía 10 meses de edad, no, cuando tiene 40 días de nacido, su madre le cuenta que salen de Costa Rica para algún país, duran 2 años en ese país y oigan esta locura. Viven en Canadá y a los 2 años los papás cogen a una amiga de ellos que viene para Costa Rica y montan en el avión con la amiga que ellos no conocen, lo montan a él que va a cumplir 2 años y a su hermana que tiene 3 años y medio y los mandan para Costa Rica a vivir con la abuela que no tienen ni la menor idea de quién sea. Y los papás se vienen con el camión lleno de todos los muebles que ellos tenían en Canadá por tierra para Costa Rica y duran 1 mes y medio. Él me dice, yo bueno, mis papás llegan, yo lo único que me acuerdo es que a mí y estamos hablando de un niño de 2 años y resto, ¿ah? Yo lo único que me acuerdo es que yo me agarré a mi abuelita y me agarraba fuertemente, mientras que mi hermana, y esto me lo contaban mis papás, me decía ella, mientras que mi hermana abrazó a mis papás, feliz por verlos, y yo ni siquiera quería verlos. ¿Qué pasó con ese niño? A ese niño le quebraron la confianza. Esa confianza en esa edad tiene posibilidades de recuperarse. No. Así hagamos 19 talleres con Marieta o con el gurú de moda, no importa. Van a haber terapeutas como nosotros, como otros seguramente también, que le van a enseñar cómo hacer una ventana en el muro que ustedes pusieron frente a ustedes. Una puerta para que ustedes salgan y entren, pero nunca más se va a caer el muro, porque quebrar este primer elemento es comenzar a perder la esperanza de la vida, o sea, es comenzar a decir, la vida no es confiable. Y entonces se comienza a buscar ya el rayamiento hacia la locura. ¿Ok? Y esto es importante entenderlo, muy importante entenderlo. ¿Por qué es muy importante entenderlo? Porque eso nos va a explicar por qué nosotros, frente a ciertas circunstancias o situaciones sobre todo de emergencia, tendemos a hacernos para atrás y a ser absolutamente distantes. ¿Ok? ¿Y por qué? Aunque nos esforcemos por ser empáticos, aunque queramos mucho esa empatía, aunque de verdad deseemos sentir frente al otro, no lo logramos. Y aparecen cosas como estas. No entiendo por qué. Dijéramos que soy un hombre. No entiendo por qué tengo relaciones con mujeres o me he casado 2 veces con 2 mujeres que aparentemente eran diferentes y terminaron siendo las mismas y ninguna de las 2 era afectiva. La sorpresa es cuando esas 2 mujeres se casan con otros hombres y logran ser afectivas. ¿Por qué? Porque como yo no tengo confianza y no hay esperanza en mí de que yo pueda entregarme completamente a alguien y confiar, la persona que viene a estar en mi vida, que va a ser mi espejo, va a reflejar la misma desconfianza que yo tengo adentro, ella la va a tener afuera. Y entonces lo que ella va a hacer es tener distancia. Y yo lo que estoy deseando es que aparezca alguien amoroso, que me abrace y me diga que me quiere, que me dé mucho afecto y me coma besos. Y por supuesto, me hago de una esposa o de un esposo que es distante y que no puede lograr eso. Esto comienza en esta primera etapa. Entonces, la esperanza, y aquí el sinónimo de esperanza es
el de sentirme con vida, el sentirme con derecho, el sentirme merecedor, el que sé que puedo vivir y vivir en abundancia y tener prosperidad y bienestar, el sentido de merecimiento absoluto es el que se asocia con esta esperanza. Esta esperanza es el resultado de la confianza. Si en mi niñez, yo, sobre todo hasta los 7 años, si yo no pude confiar en los adultos que había a mi alrededor, es muy difícil que yo tenga esperanza. ¿Qué daños pueden aparecer? Los más dramáticos, porque aquí es donde aparecen los rasgos de bipolaridad, el borderline, todas estas enfermedades o estos desórdenes. ¿Se puede sanar esto? Como les dije, en su totalidad, no, porque es un mecanismo de defensa que si se lo quitamos a alguien, yo siempre digo, frente a ciertos mecanismos de defensa, si se los tenemos que quitar a alguien, esa otra persona va a preferir volverse loco que flexibilizar esa defensa. El segundo elemento es la voluntad. ¿Qué significa la voluntad? La voluntad es el que yo me sienta capaz de que puedo hacer cosas. El que me pase un accidente, como en el caso de esta persona que está en esta piedra con sus muletas, el que yo me sienta capaz de que puedo pararme ahí y que confíe en mí para poder lograrlo. El que aunque me salga mal una vez, voy a intentarlo otra vez y después de esa vez, si no me sale, lo voy a volver a intentar. La persistencia, la capacidad de terminar las cosas, la capacidad de comenzar las cosas y terminarlas. Algo muy moderno les voy a hablar, la falta de compromiso. Ustedes han oído ahora cómo se ha puesto de moda, es que fulano y fulano tienen una falta de compromiso. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando nuestros padres o nuestros abuelos eran niños, seguramente en la educación de ellos hubo un montón de errores y falencias y cosas que no salían mal, pero la que seguramente sí salía bien era la autonomía. ¿Por qué? Porque yo que soy una mujer de 60 años, viví todavía en una etapa en la que uno andaba solo en la calle y confiaban en uno y le daban 10 colones y le decían, anda ya a los 100 metros y comprad 10 colones de tortillas. Y uno pasaba entre adultos y cruzaba la calle y venía. Y si te tocaba la suerte que tuve yo de ir a donde mis tías que vivían en Turrialba, entonces uno se subía en el árbol de mango, de cas, se metía en el río, hacía cosas. Los adultos, y en esa acción tal vez había excesiva cantidad de abandono, porque muchas veces estábamos solos y éramos un montón de niños. Pero esa apariencia de abandono generaba, por otro lado, una seguridad en que nosotros lo podíamos lograr, en que había cosas que eran logrables. Acuérdense que estamos hablando de los primeros años de vida, entonces además nos era permitido tener imaginación. Como la mayoría de nosotros no tenía acceso a un nivel de vida muy alto, entonces uno inventaba desde flechas, espadas, casas, teléfonos, todas las cosas que uno se pudiera imaginar, pero uno se sentía capaz de hacer aquello. Era maravilloso para uno que le dijeran, ¿puedes ir a la pulpería a traerme el pan? Bueno, uno iba feliz. Esa autonomía nos hace desarrollar voluntad. A veces se nos iba la mano en la autonomía, sí. Y pasaba de la autonomía al abandono también. Entonces, claro, nos volvemos seres muy voluntariosos, con una gran capacidad para hacer las cosas que soñamos, pero al mismo tiempo tenemos atrás un resentimiento porque no fuimos reconocidos por nuestros actos de voluntad. Pero bueno, así somos los niños. Nunca se nos queda bien, diría mi madre.
Entonces, ¿qué sucede? Es importante entender qué significa esta autonomía, porque esta autonomía, ya van a ver ahora, va cogiendo diferentes caras en diferentes momentos de nuestra vida. Los chicos millennials de hoy en día, sobre los que se habla insistentemente en que no tienen, los que tienen de 30 para abajo o de 35 para abajo, de los que se habla que no se tiene capacidad de compromiso, no tienen capacidad de compromiso básicamente porque son los hijos de la generación de los 60 y los 70, donde nosotros pudimos experimentar no solo con el hipismo, sino además con el rock, con las drogas, con la libertad, nos fuimos de casa, tuvimos posiciones políticas, o sea, tuvimos exceso de autonomía. Y ese exceso de autonomía, ¿en qué se traduce? En nuestros hijos, en que entendemos que hay más riesgos en la calle, en que mejor no les damos tanta libertad porque Dios sabe todo lo que yo tuve que pasar. Yo me fui de la casa y entonces yo pasé hambre y aquel tipo me quiso sobrepasar y además se me metieron a robar. Entonces, cuando ya vinieron los hijos, yo les digo, no, 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 no. Tanta independencia no. Ya entonces estos chicos son criados por nanas o son criados en guarderías, no tienen o no desarrollan la posibilidad de experimentar que nosotros tuvimos. Y al no poder desarrollar la posibilidad de experimentar que nosotros tuvimos, no confían en su propia capacidad para tener logros. Y al no confiar en su capacidad para tener logros, dicen algo que dijo un chico un día de estos, ni siquiera lo intentamos, ¿como para qué? Ese es el tema de la falta de compromiso. O sea, la falta de compromiso comienza en esta etapa. Y estamos hablando de las primeras etapas, antes de los 5 años. Estos dos elementos que son fundamentales, la esperanza, la confianza, la voluntad y la autonomía, que son dos caras de la misma moneda, la voluntad y la autonomía, la confianza y la esperanza, y que se desarrollan en los primeros 5 años de vida, son fundamentales para nuestro desarrollo como adultos sanos. La voluntad, ¿se puede sanar? Sí. Esta capacidad se puede sanar. Esta es más sanable. Bastante recuperable. Ahora cuando hablemos de las soluciones, vamos a hablar un poco de esto. Este es el segundo aspecto. El tercer aspecto. Y aquí, esta mano me parece divina de este chico. El propósito es donde la mayoría aún de los seres adultos hoy por hoy están perdidos. ¿Ok? El propósito surge cuando entramos a la escuela, cuando comenzamos a tener iniciativas, es más evidente en la escuela, pero en realidad surge después de los 3 años, cuando se nos comienza a ocurrir algunas ideitas, ¿verdad? Entonces, no sé, cogemos la harina que mamá guardó en el mueble de abajo y se nos ocurre hacer una masa y prender el horno y meter la masa. ¿Ok? Y nos castigan terriblemente porque, chiquillo majadero, te pudiste haber quemado. Cuando nosotros tenemos estas iniciativas y somos reprimidos en esa iniciativa y nos sentimos culpables porque además nos dan discursos como, ¿te imaginas que te hubieras quemado? ¿Cómo me hubiera sentido yo de mal? Y uno se siente realmente culpable. Lo que pasa es que ya en la escuela, en las etapas preescolares, la culpa está institucionalizada. ¿Por qué está institucionalizada? Porque resulta que a vos se te ocurre tener alguna iniciativa, por ejemplo, no sé, llevar algo a la escuela que no deberías llevar, traerte algo de la escuela que no deberías traerte, e inmediatamente le voy a mandar una nota a tu mamá. O te quedaste. Yo conozco a una niña que se quedó en el kinder, eso nunca lo había oído en mi vida yo.
Pero eso nada más les habla de la locura de la educación. Y si conocieran el personaje que no está dentro de ustedes, pero porque se reiría mucho por lo que voy a decir, pero ese personaje es tan rígido que solamente teniendo esta experiencia puede haber comenzado ahí la rigidez de ella. ¿Ok? Solo imagínense lo que es un niño entre 4 y 5 años que lo dejaran en el kinder. O sea, eso no fue una herida, eso es una incisión, un tajo le arrancaron. ¿Ok? Y esa es nuestra educación. El tema es que cuando yo no puedo tener iniciativa, ¿cómo voy a llegar a mi propósito? Si mi propósito está basado en que yo sea capaz de ir hacia adentro y comience a experimentar mis emociones, yo comience a probar qué es lo que yo quiero hacer, cómo me siento, cuando ni siquiera me dieron chance para poder decir, es que estoy triste, estoy enojado. Hace muchos años, mi hijo y sus amigos, yo veo entrar a mi hijo a la casa, muy bravo, entra furioso, zapateando, no se me olvida por eso, porque entró muy bravo. Y yo me acerco y le digo, ¿qué te pasa, mi amor? Y me dice, no, no, mamá, Beto, que es un mal amigo. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, no se dejó clavar, mamá. Estábamos jugando de Semana Santa y no se dejó clavar. ¿Ok? Ese es el tipo de iniciativas que uno tiene que permitir. No tienen que permitir que se clave, no, no, no. Lo que quiero decir es, poder sentarte en ese momento y decirle, ¿y por qué querías hacer eso? ¿Qué era lo que querías sentir? Y entonces él, después de eso, quiero decirles que seguramente se muere si sabe que les conté, pero durante unos 6 meses anduvo vestido de Cristo por todo el lado, con un lápiz de labio, se hacía la sangre aquí, en los cachetes, y así andaba por todo lado, incluyendo San José, como una cobija vestido de Cristo. ¿Ok? A los padres nos avergüenza eso. Los niños, ¿qué están haciendo? Probando lo que quieren sentir. Cuando ellos, a través de nuestro comportamiento, ni siquiera de lo que decimos, mucho más de lo que hacemos, los hacemos sentir cómodos con sus sentimientos y con lo que ellos sienten, ellos son capaces de ir hacia adentro y decir, esto es lo que yo estoy sintiendo, esto es lo que a mí me pasa, esto es lo que yo soy. Y el propósito comienza a revelarse. Pero la mayoría de ustedes, así como yo, tuvimos padres a los que no se les permitió a ellos y por supuesto jamás nos lo iban a permitir a nosotros. Uno llegaba y le decía a la mamá, es que mi amigo no dejó clavarse y exactamente lo que había después, acuérdense, era que lo castigaban a uno terrible. O sea, si uno se caía y se rompía la rodilla y lo castigaban igual. Ok, esa es la supresión de la posibilidad de tener propósito, porque se establece la culpa y una persona con culpa no puede tener propósito. No es posible que tenga un propósito, porque no sabe ni siquiera cómo experimentar otra emoción que no sea la culpa. Y el cuarto aspecto es sentirse competente. El sentirte competente, ¿y eso qué significa? Sentirte competente es decir, soy suficiente y estoy capacitado para hacer lo que viene. Es cuando en la escuela, en lugar de favorecer mi sentimiento de aplicación, favorecen mi sentimiento de inferioridad. Voy a darles un caso que lo tengo muy fresco. Esta es una chica brillante, inteligente, bueno, de estas chicas genios de ahora, ¿verdad? Que son algo fuera de serie. La chica, entonces, termina todos los ejercicios muy rápido, resuelve casi todas las cosas de matemática muy, muy rápido, o sea, es una de estas chicas que es así. La maestra llama a los padres y les dice que como entraron a la era virtual, que le van a mandar a ella
más tareas para que ella vaya haciendo tareas iguales. Y entonces la mamá le dice, sí, pero no le mandé las mismas tareas porque ella se aburre de hacer siempre lo mismo, mandarle tareas ya más adelantadas. Y la maestra se vuelve y le dice, para que ustedes vean, que esto pasa ahorita, no le puedo mandar tareas más adelantadas, porque si le mando tareas más adelantadas, ella se va a adelantar más que los demás y ya ella está muy adelantada y lo que yo necesito es que ella se quede como los demás, porque si no se me hace un problema. Ese es el argumento, cuando podríamos favorecer la aplicación de otra manera, podríamos decirle a esa niña, ¿qué te parece si vos coges a Rosita y a Jorge, que son aquellos que están un poco retrasados, y vos les enseñás lo que vos sabés? Entonces, esa niña que está siendo aplicada, que está queriendo dar más, le es reconocido su movimiento y se le pone al servicio de los otros. Sin embargo, en este modelo, ¿qué es lo que sucede? Ese modelo nos hace sentir mal. Porque, por supuesto, esta niña cuando estaba en clases, ¿qué hacía? Terminaba primero que todos los demás y comenzaba a pasar de pupitre en pupitre, tratando de ayudar a los compañeros y la mandaban a la dirección cada ratito porque hablaba mucho. Y ella lo que hacía era aburrirse soberanamente. Entonces, estos detalles son muy importantes. Al igual que el anterior, se puede sanar esta parte. Se puede sanar el sentirme suficiente y competente. Sí. Hay que hacer un trabajo profundo de todos los primeros 4 aspectos, la esperanza, la voluntad, el propósito y la competencia. Son sanables la competencia, el propósito y la voluntad. La esperanza es algo que hay que reconstruir. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que sanar primero los otros y la esperanza va a ir sanándose de a poco, suavemente, con mucha sutileza. Pero todos son recuperables. ¿Qué es importante aquí? Tener claros algunos aspectos. Por ejemplo, en la pubertad, disculpen, en la pubertad, cuando entramos en la adolescencia, nosotros estamos en la etapa de actualizar la confianza. ¿Qué significa? ¿Por qué se llama el adolescente adolescente? Porque adolece de todo lo que está alrededor, adolece de un camino, de una identificación, de un punto de referencia, está constantemente buscando a quién se parece, cuál lugar quiere ocupar, y por eso es la etapa en la que los chicos y las chicas quieren parecerse a los artistas o a otros que están allá afuera y parecieran inalcanzables. Si nosotros nos sentimos confiados y sentimos que yo puedo venirle a decir a mi madre, me quiero parecer a, yo me ponía a decirles Britney Spears, pero creo que esa chica ya tiene como 50 años. No sé, alguna de los chicos de ahorita, ok. Si yo puedo, ¿cómo? A Maluma, ok, a Maluma. Si quiero parecerme a Maluma, que tampoco sé qué edad tiene, pero si quiero parecerme a ella, o a él, no sé qué es, a él, si quiero parecerme a él, y en lugar de recibir una crítica, mi madre me dice, ¿de verdad te querés parecer a Maluma? Bueno, y contame por qué te gusta de él, vos sos mujer, ¿por qué te gustaría parecerte a él? ¿Qué es lo que te hace sentir? Eso lo que me va a hacer es que la confianza, que acuérdense que es el aspecto más difícil de sanar, la confianza que comienza a ponerse a prueba en este momento, mamá me la está reforzando y al podérmela reforzar, seguramente me voy a vestir como Maluma 2 días y después de 2 días digo, no, en realidad no me hace gracia. Porque estoy probando. La pubertad es la edad de la prueba, estoy probando aspectos. Entonces, si en esta etapa nosotros hemos desarrollado una buena autonomía y hemos generado una buena voluntad, aquí está, una buena autonomía y podemos y tenemos una buena voluntad que nos permite ir más adentro, en esta misma adolescencia
es donde van a comenzar a aparecer los verdaderos propósitos. Vamos a comenzar a sentir que podemos cambiar el mundo, que podemos ser la diseñadora de modas que va a estar en Francia y que va a ser, y vamos a comenzar a soñar, porque no nos da miedo, porque hemos desarrollado en aquellas primeras etapas esto que ahora se vuelve algo fundamental. Si nosotros hemos podido expresarnos independientemente, si nosotros hemos podido tener un criterio diferente de nuestros padres y sentarnos frente a ellos y decirles, bueno, ustedes piensan eso, pero yo pienso esto, nos vamos a ir sintiendo competentes, sintiendo que somos capaces de tener una posición, que si tenemos un propósito y una voluntad, tenemos un camino. Por eso se vuelven tan fundamentales estos aspectos. Ahora, yo no les estoy dando este taller con la intención de que ustedes salgan a educar a adolescentes o niños. Les estoy dando este taller para que tengan la capacidad compasiva y misericordiosa con ustedes mismos. Porque, de hecho, algo de todo esto ustedes tienen, porque si no, no estarían en este taller. Pero esto se vuelve fundamental, porque si nosotros realmente podemos expresarnos de manera independiente, si podemos sentir que somos capaces de decirle a nuestros padres, esto es lo que queremos y esto no, nos pasa esto es lo que nos sucede, vamos a salir después del entorno, al entorno social, ya en el ejercicio de la adultez joven, con una gran independencia, sin miedo. Vamos a desarrollar una profunda autodependencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a ser adultos jóvenes, autodependientes, que vamos a ver qué es lo que queremos hacer, con un profundo amor propio, protegiéndonos seguramente de las adicciones a nosotros mismos. Porque al entrar a la edad de este joven adulto, nuestro acercamiento a la mayor madurez va a ser dada con confianza. Entonces ya no hay pérdida de compromiso, ya no hay temor al compromiso. Ya nos vamos acercando a la edad adulta con entusiasmo, con confianza, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo tengo un propósito, yo tengo los elementos que se requieren. Entonces entro a la edad del joven adulto con mucha certeza de lograr. ¿Tengo que tener todas las áreas cubiertas? No, muchos jóvenes, muchos de nosotros hemos tenido algunas áreas cubiertas y algunas no. Y ahí se generan las mayores deficiencias. Pero las hemos tenido porque si no, no habríamos logrado tener éxito, tener eh, familia, tener pareja, tener hijos. ¿Okay? Cuando esto va pasando y cuando nosotros vamos creciendo, vamos practicando el amor propio de manera profunda, porque vamos a ir adentro de nosotros a buscar lo que nos diferencia, aquellos aspectos de nuestra vida que nos hacen diferentes y ya no nos da miedo ser diferentes. Podemos decir, bueno, sí, Rebe es muy simpática y yo soy más seria. Marielos es empresaria, pero yo quiero ser artista. O sea, cuando ya yo he pasado por estas etapas con estos 4 aspectos bien desarrollados, me paro en el mundo y digo, bueno, esta soy yo. Esta es mi capacidad, esto es lo que yo quiero lograr. Y ahí aparece la capacidad de lo que Jorge Bucay llama interdependencia. Y la interdependencia es mi capacidad para entrar en cooperación y asociación. O sea, yo puedo entender qué significa cooperar con el otro. Puedo entender que cuando me asocio al otro, el otro tiene que poner parte de él y yo también tengo que poner parte para que esta cooperativa, esta asociación funcione. Y mejor aún, entro después a la etapa de los 40 años, que es para mí una de las etapas más importantes, junto con los 50.
de las etapas más importantes de la vida, ¿ok? Porque voy a pasar inevitablemente de la seguridad a la inseguridad una vez más. Y esto quiero decírselos porque antes de entrar a las soluciones quiero enfocarme aquí. Los años entre los 40 y los 50, por eso es que hay gente que le ha llamado a esta etapa la crisis de los 40. Si nosotros no hemos hecho un buen proceso con estas 4 etapas bien desarrolladas, sanas, bien trabajadas, entramos a los 40 muchas veces, según nosotros, profundamente seguros y pasamos de la seguridad a la inseguridad, porque lo que pasa es como esta energía envolvente que todo lo que no resolviste atrás se viene a reflejar ahora. Y entonces yo llegué a los 40, soy un empresario exitoso, ya ni me importa que soy bajito o gordo o no me importa nada de eso, pero entro a los 40 y en ese momento me comienza a importar otra vez si soy suficiente. Por eso en estas etapas entre los 40 y los 50 se dan los divorcios, porque los miembros de la pareja comienzan a probar si será eso lo que yo quiero. Ya no sé si eso es lo que me hace falta. Y comienza a aparecer esta sensación de profunda desconfianza en el otro y en mí. Si por el contrario he hecho un buen trabajo y he podido pasar por todas las etapas de manera adecuada, entro a esta etapa, podría ser que algo de esto aparezca, pero sé que no estoy preparado en este momento para tomar una decisión. Lo que hago es tomar una posición de observación para salir enriquecido de esta etapa. Y esta etapa me lleva a la que sigue, a los 50, de una manera maravillosa. Entonces, si no logramos confiar verdaderamente, vamos a esperar que todo vaya tomando sentido y vamos a hacer uso de nuestra voluntad para tomar nuevas decisiones. Por ejemplo, me voy a decir, bueno, no es el momento de tener esta relación, no me voy a separar todavía, voy a quedarme solo para ver qué es lo que siento. Pero si no me pasa eso, si vengo arrastrando sin resolver el tema de la confianza, el tema de la voluntad, me voy a sentir insuficiente y lo que me va a pasar es que voy a probar en esta relación, en la otra relación, en la otra relación, o en el otro trabajo, en el otro trabajo, en el otro trabajo, o en el otro propósito, o en la otra idea, o en lo otro que quiero, y voy a comenzar a dar vueltas porque en realidad no tengo claro quién soy ni qué quiero. Esto va a afectar cada aspecto de nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestro trabajo, nuestras relaciones, y nos va a costar un poco mantenernos con claridad sobre nosotros mismos. Aquí van a aparecer, por supuesto, el tema del propósito y de la competencia más fuertes que nunca, porque si encima de que no tengo confianza en mí, no he podido desarrollar voluntad, no tengo un propósito para mi vida, ni siquiera sé para qué estoy vivo, cuál es la razón para estar aquí, no me voy a sentir competente y seguramente voy a comenzar a fallar de una cosa a otra cosa sin poder resolver completamente aquellas cosas que son fundamentales para mí porque no las he tocado. ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué pasa después de esto? ¿Cómo vamos a lograr resolver este tema y se acaba este tema aquí? No, no se acaba aquí. Estos 4 elementos que son fundamentales, la esperanza, la voluntad, el propósito y la competencia, son elementos que se tienen que resolver, diría Roberto Brotolini, antes de los 50 años, porque si no los resuelvo antes de los 50 años voy a entrar a una edad adulta muy complicada. Solo imagínense a un anciano que no tenga confianza, que vea las pastillas que le da el cuidador y que necesita verlas y contarlas porque siempre está esperando que el otro le haga daño. Que le diga al hijo mayor
ella tiene, no sé, 97, 100 años, 85, y le diga al hijo mayor, o quiera decirle al hijo mayor, tráeme plata del banco, y diga, no, mejor no, porque uno nunca sabe. Este tipo de anciano desconfiado, que duda, que nada es suficiente, que no se puede sentir feliz, este tipo de anciano es el resultado de estas etapas no resueltas en la vida de él. Va a ser un anciano inevitablemente que no tiene confianza, que no va a tener voluntad y muy rápidamente va a aparecerle Alzheimer, que le va a costar hacer ejercicio, que le va a costar tener la capacidad para adaptarse, que va a entrar muy rápido en las depresiones, que la depresión, el conflicto, el problema y la crisis van a ser el pan de cada día porque ahí es donde logra obtener atención. Y una persona de más de 50 años sin un propósito de vida y sin la búsqueda de ese propósito de vida se queda sin una razón para seguir activo durante la edad adulta mayor. Y un adulto mayor sintiéndose inútil es un adulto mayor que sufre. Y si además de que no tiene propósito, no sabemos cómo hacerlo sentir competente, lo que estamos haciendo es que aquel adulto mayor va a entrar en la tercera edad o en la edad adulta mayor con las mismas carencias de la niñez, solo que en un cuerpo de adulto, lo cual lo va a volver un adulto demandante, insatisfecho, infeliz, que además va a expandir eso alrededor de su hogar y hacia sus hijos. Es por esto que esto es fundamental para poderlo lograr. Como este no es un trabajo que otro puede hacer por mí, como no hay nadie que haga por mí este trabajo, va a ser fundamental que ustedes tomen en cuenta a partir de ahora elementos que van a ser fundamentales. Lo primero que vamos a tener que poner al día, a actualizar como si fuera el teléfono, son nuestros sentidos. Nosotros hemos endurecido nuestros sentidos muchísimo, pero muchísimo. A tal punto, ¿verdad? Cuando hablemos de la personalidad y de los tipos de personalidad y del ego, vamos a hablar un poco de lo que es construir una personalidad. A tal punto que hemos construido una personalidad, una armadura en nosotros, que nosotros mismos hemos llegado a creer que somos esa armadura. Entonces hemos llegado a construir una armadura que nos parece indiferente o perfeccionista o sacrificada o dramática o seductora, y de pronto llegamos a cualquiera de todas estas etapas, de acuerdo a la etapa donde ustedes estén, y creemos que nosotros somos así. Y decimos de nosotros, bueno, es que como yo soy así. Entonces, lo primero para poder comenzar este proceso verdaderamente profundo de sanación tiene que ver con poner al día el programa de los 5 sentidos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que comenzar a conectar con nuestros sentidos. Comenzar a conectar con nuestros sentidos, ¿qué significa? Significa los detalles. Cuando ustedes vean a un bebé, si tienen bebé en casa, vean lo que es un niño de 4 a, no sé, a 9 meses, cómo todo lo comienza a observar en detalle y lo siente. Ustedes no ven a un niño de 4 meses preocupado porque se le van a salir las babas. Esa preocupación la tenemos los padres o los adultos. Y el niño, ustedes le caen bien y lo que va a tratar, sobre todo si está en la época de la dentición, va a tratar de pegarles un mordisco, de acercarle la boca, de pegarle la mano, porque ese niño lo que está intentando es sentirlos. Eso es lo que les estoy pidiendo. Lo que les estoy pidiendo es que comiencen a sentir nuevamente, que ustedes puedan cerrar sus ojos y decir cómo se sentirá una lechuga. Mira, una lechuga se siente como una tela de seda. ¿Y a qué olerá la lechuga?
Y uno puede decir, no, no huele a nada. Y puede venir a identificar que la lechuga sí olía. Y ustedes también pueden preguntarme con todo su derecho, y esto que tiene que ver con lo que hemos estado hablando el día de hoy. Yo no puedo, a través del entendimiento racional, sanar al niño interior. No. Acuérdense que mi niño es emocional por principio. El que es racional es el ego. Nosotros, los conscientes, la parte consciente de este vehículo en el que nosotros vivimos, pero el niño es absolutamente emocional. Entonces, poner al día el software de las emociones implica, o no sé si es el hardware, pero bueno, uno de los dos, el software de las emociones, implica que yo voy a comenzar a volver a sentir. Voy a coger un bollo de pan y lo voy a oler para ver a qué huele y lo voy a sentir en mi boca. Y esto va a ir conectando, porque nosotros tenemos la red de modo previsto de las que hemos hablado en otros momentos. Y cuando yo contacto con uno de mis sentidos, cualquier cosa, inmediatamente es como que en mi cerebro, mi inconsciente y mi ego buscan el archivo de experiencias parecidas y comienzan a hacerme recordar. Ustedes me imagino que les ha pasado que llegan a algún lugar y algo les huele de alguna manera y ustedes dicen, ay, mira, esto huele a Cindy. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos primero. Esto no es parte del plan, pero es un requisito para. Si ustedes no tienen los 5 sentidos bien activos, bien despiertos, el trabajo se les va a hacer muy tedioso, muy aburrido y muy sin gracia porque no lo van a entender. Y lo que van a hacer es comenzar a hacerlo desde la cabeza. Y desde la cabeza lo que hacemos es entender, no sanar. Yo puedo entender por qué el sociópata es sociópata. Eso no quiere decir que él se sanó, ni yo tampoco. Entender es entender. Me hace comprender el proceso operativo, pero en ningún sentido me hace sanarlo o cambiarlo. Las herramientas que tengo para crecer a partir de ahora van a ser mis sentidos. ¿Qué me va a hacer esto? ¿Esto me va a poner un poco sensible? No, un poco no. Muy sensible. Si verdaderamente comienzan a despertar sus sentidos, ya les voy a decir cómo lo van a hacer. Ustedes lo que van a comenzar a pasarles es que de pronto alguien les está contando algo y de pronto se van a sentir como aquella persona se siente y pueden inclusive sentir una lágrima que corre por sus mejillas. ¿Por qué? Porque de pronto están sintiendo como siente el niño. Desde el adulto no podemos sanar a ningún niño. Para sanar el niño hay que sentirse como el niño. Y para sentirnos como el niño necesitamos despertar, actualizar o utilizar adecuadamente nuestros sentidos. Hay una técnica de bioenergética que es básica, todo el mundo la puede hacer, no hasta aquellas personas que de alguna manera estén incapacitadas de alguna forma también la van a poder hacer, y es respirar. Si ustedes aprenden a respirar y lo hacen diariamente, inhalan y exhalan haciendo inhalan y lo hacen 4 o 5 veces al día, 4 o 5 respiraciones así, sus sentidos van a comenzar a despertarse. Todos los sentidos comienzan a observar, propónganse detallar una flor de una manera diferente. Propónganse volver a ver a su esposo, a su esposa, a su hijo y tomar distancia y decir, ¿cómo los puedo ver de una manera diferente? Ahí están comenzando a conectar con su niño. Este es el requisito. El plan se los voy a dar a partir de este momento. Primero que nada, reúnan, después de la explicación que les di, en un cuaderno,
todos los aspectos de estos aspectos, o sea, todo lo que tenga que ver con la confianza, la voluntad, el propósito y la competencia y la forma que ha cogido en su vida actual. Ayer fui a hablar con mi jefe y cuando me dijo que mañana comenzaba mi nuevo proyecto, sentí un vacío aquí en el estómago. Eso es lo que tienen que apuntar. Mi esposo llegó del trabajo tarde. Yo me sentí resentida porque era nuestro aniversario y traté de decirle, o pensé en que le iba a decir, pero cuando lo vi frente a mí, me dio un profundo miedo. Ok, el trabajo que sigue después de esta reunión es que ustedes reflexionen. ¿Qué quiero decir con reflexionar? Tienen 4 o 5 cosas y ustedes se van a sentar y van a decir, ajá, yo tuve un profundo miedo cuando mi esposo llegó. Qué vacilón, es que se me pareció a mi papá. Porque mi papá lo que me hacía, y ahí viene la oportunidad de usar los sentidos. ¿Qué quiero decir? ¿Se acuerdan de que el papá llegaba tarde, veían ustedes llorar a su mamá y a ustedes eso les daba miedo? No racionalicen ese miedo, sientan. Ustedes van a estar ahí y van a decir, wow, pobrecita yo, qué triste mi niña, tenías razón de sentir tanto miedo, como ustedes quieran. No se pongan terapéuticos, chicos. No comiencen a decir, no, yo no me puedo decir, pobrecita, no. No, estamos trabajando con la niñez. Claro que esa niña pasó por un montón de cosas que no merecía pasar. Entonces, díganse, sí, qué terrible. Lo que no pueden hacer es quedarse en eso. Pero sí tienen que experimentar. Experimenten ese miedo que sentían de papá, el temor que sentían de que papá viniera así, o hay algunas experiencias más dramáticas. Venía así y se enojaba con mamá, pero se ponía cariñoso con los hijos. Entonces los hijos querían que papá se tomara unos tragos de más. O que mamá se iba a trabajar y no aparecía porque venía más tarde, porque salía con sus amigas. Y eso hacía que mi papá se pusiera furioso. Pero mamá venía más alegre y eso me agradaba más. Escriban eso, pero no lo escriban, porque ese es el tercer aspecto, escribir. No lo escriban desde la razón, escríbanlo desde el sentir. Así me sentía yo, esto me hacía sentir. Y ojalá que en el cuaderno les queden grandes lagrimones, ¿ok? O grandes carcajadas, como ustedes quieran. Después de que escriben esto y lo sienten, y esto va a ser fundamental porque hasta nosotros hacemos eso hace muchos años, hace más de 20 años. Y sin embargo, hasta ahorita los neurobiólogos están pudiendo probar cómo esto cambia el impulso eléctrico. Yo le llamo a esto el cambio de manual. O sea, yo le tengo miedo a papá. Entonces, ya lo escribo, lo siento, y ahora voy a esa imagen y veo a papá entrar y siento el vacío en la pancita porque papá me da miedo. Y yo que soy adulto, le digo a mi niña, no, vas a decirle a papá que te da miedo. O vas a escoger que dar media vuelta e irte a tu cuarto. Ustedes van a buscar como estas películas que tienen final alternativo. Eso es lo que van a hacer. Van a poner a su niño a que cree un final que lo haga sentir más cómodo. ¿Ok? Ese es el cuarto aspecto. Y el quinto aspecto es que a partir de ese momento van a actuar acorde con lo que acaban de cambiar. ¿Qué quiero decir? Llegó mi esposo, yo lo estaba esperando, hoy era el día del aniversario. Mi esposo llegó tarde porque, no sé, por lo que sea. Yo le tenía una sorpresa, ya estoy enojada, ya no tengo ganas de enseñarle ninguna sorpresa. Es más, lo que quiero es que se vaya para el carajo. Pero cuando llegue y dice, miras qué horror, y habla duro, es que estoy cansadísimo, siento el miedo aquí. Pero ya yo hice el proceso. Entonces me voy a volver
y voy a decirle, vieras que yo quería que celebráramos el aniversario, pero ya ahora no me siento con ánimo. Y esa primera acción, que es chiquititica, porque no les estoy diciendo que le digan, sentate aquí y conversemos. No, 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 eso no lo vamos a hacer. Estamos hablando de nuestro niño interior, no el niño interior de nuestro esposo. ¿Okay? No le vamos a dar clases a él, ni le vamos a decir cómo él debería comportarse. Vamos a hacerlo por nosotros. Nosotros nos vamos a dar la voz para poder nombrar esto de manera adecuada. Y al nombrarlo de manera adecuada, comenzar otra vez la vuelta para poder resignificar esa primera infancia de una manera diferente. Este proceso consta, como les dije, de varias partes. El primero es resentir, volver a sentir y ver cómo eso se refleja en mi vida diaria. El segundo, observar y entender por qué pasa eso, a qué está asociado. Esto no es nada mágico, chicos. Esto es lo que hacemos los terapeutas. ¿Okay? Escribir mucho, decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me pasa, así es como me sentí, me acordé de cuando tenía 3 años y iba al kinder. Esto. Reescribir la escena que yo vi, aquella escena que según yo es un trauma, es modelarla, cambiar la escenografía, darme fuerza y en la primera vez no hablé y la segunda sí hablé. Hay una paciente que tuvo un abuso sexual en la primera infancia de su padre. Y me acuerdo que fue maravilloso trabajar esta etapa porque entonces duramos como 4 sesiones donde ella se levantaba y la primera vez le decía al papá que no la tocara, la segunda vez le decía que no la tocara y se separaba de él. La cuarta le decía no la toca, no me toques, no quiero, se separaba de él y la tercera abría la puerta y la cuarta ya logra salir de la habitación. Ese es el tipo de trabajo, o sea, ustedes lo que están haciendo es metiendo nuevas imágenes en el modo previsto para que el resultado en ustedes cambie. Y esto lo podemos hacer con todo, con lo grande, lo chiquito, con el abuso, hasta con el enojo que su mamá tuvo con cada uno de ustedes cuando no tendieron la cama. Y nadie lo puede hacer por ustedes. Ningún terapeuta. Este es un trabajo de ustedes con ustedes. Y ese nuevo manual, esa nueva forma de enfrentar la misma situación, que se traduzca en una acción en la vida diaria. Entonces, por ejemplo, yo resignifico, reescribo, como ustedes quieran hacerlo, vuelvo a montar la escena traumática de una manera diferente. Y al día siguiente, yo que llamo a mi papá todos los días a las 8 de la mañana, porque si no él se enoja, decido que yo hoy no tengo ganas de llamarlo y no lo llamo. Por eso les digo, no son situaciones, no, son pequeños cambios. Acuérdense, uno de los lemas de nosotros es grandes metas, pequeños cambios. Esos son los pequeños cambios que van a hacer esto duradero. Pequeños cambios. Esto es con mis padres, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Yo descubro que en mi primera infancia no fui capaz de confiar en nadie. Entonces eso me vuelve poco empático, eso hace que yo no sienta que los demás son capaces de amarme. Yo vivo un poco en el mundo parándome por encima de los otros. Me doy cuenta, entiendo de dónde comenzó, me doy cuenta cuando mi padre se fue y no volvió, me doy cuenta cuando me encontré a mi papá con otra persona o a mi mamá con otra persona a los 3 años de edad. Comienzo a dar eso y comienzo a buscar una reacción para esa situación. Reflexiono sobre esto, lo escribo y digo, ok, yo quisiera haber actuado de esta manera. Creo la imagen mental de ese momento, buscando en mí una reacción diferente. Y a producto de esto, porque acuérdense que el inconsciente es atemporal, producto de esto, al día siguiente me levanto y mi esposa, que dice todos los días de mí que yo soy poco cariñoso, que no soy empático, yo la veo donde ella pasa, se me ocurre, a la cocina y soy capaz de decirle,
Mi amor, gracias. Y sentirlo. Ahí es donde verdaderamente comienza la sanación de este niño. Este es un proceso que solamente depende de ustedes. No hay un terapeuta que vaya a vivir con ustedes 24/7 para que esté con ustedes encima. Pero ustedes son los que se van a hacer cargo de esta sanación. Bueno, chicos, espero haberles servido de algo. Espero haberles dado un plan. Espero haber podido aportarles algo que verdaderamente para mí, por lo menos para mí, es muy significativo. Les agradezco profundamente. Espero que esto les haya quedado muy claro. Cualquier duda, ustedes saben, el teléfono me pueden llamar sin ningún problema y con muchísimo gusto les aclaro cualquier duda. Estoy para servirles. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hasta aquí. Muchas gracias.